El período helenístico, que abarca desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta el surgimiento del Imperio Romano en el siglo I a.C., estuvo marcado por importantes innovaciones militares. Estas innovaciones fueron una respuesta a la naturaleza cambiante de la guerra durante este tiempo, impulsada por la necesidad de mantener grandes imperios multiculturales y defender vastos territorios. Los ejércitos del mundo helenístico fueron altamente influyentes y sus innovaciones dejaron un impacto duradero en las tácticas militares, la organización y la tecnología. Este artículo explora las principales innovaciones militares de los ejércitos helenísticos, enfocándose en la infantería, la caballería, la guerra de asedio y la estructura organizativa de estas fuerzas. 1. El falange y las innovaciones en la infantería. La falange macedonia, que había sido pionera por Filipo II y perfeccionada por su hijo Alejandro Magno, fue una de las innovaciones militares más significativas del período helenístico. La falange era una formación densa de infantes armados con largas lanzas, conocidas como sarisas, que medían aproximadamente entre 5 y 6 metros de largo, significativamente más largas que las lanzas tradicionales, tori, utilizadas por los hoplitas griegos anteriores. El uso de estas lanzas extendidas permitía a la falange mantener un muro defensivo de escudos, mientras al mismo tiempo presentaba una formidable amenaza ofensiva con las puntas de sus lanzas. Los ejércitos helenísticos realizaron varias modificaciones a la formación tradicional de la falange. Por ejemplo, la adopción de formaciones más profundas, a veces de hasta 16 filas de profundidad, permitió concentrar más fuerza y ofrecer mejor protección a los soldados. Sin embargo, el aumento de la profundidad de la falange también introdujo debilidades, ya que era difícil maniobrar formaciones tan grandes en el campo de batalla. La solución a este problema vino con el desarrollo de formaciones de falange flexibles, que podían ajustarse en el campo de batalla para enfrentar diferentes desafíos, proporcionando una mejor maniobrabilidad sin perder la esencia de la formación tradicional de picas. Además de la falange de picas, se desarrollaron otras unidades de infantería. Los ejércitos helenísticos hicieron uso de infantería más ligera, incluidos arqueros, hondaeros y peltastas, soldados ligeros armados con jabalinas. Estas unidades ofrecían apoyo esencial a la infantería pesada, hostigando las líneas enemigas desde la distancia, protegiendo los flancos y desorganizando formaciones. La importancia de los escaramuzadores en los ejércitos helenísticos creció significativamente, ya que los comandantes reconocieron que los tipos de unidades diversas eran cruciales para ganar batallas. 2. Innovaciones en la caballería. La caballería jugó un papel crucial en los ejércitos del período helenístico, basándose en el éxito de la caballería de Alejandro durante sus conquistas. Una de las innovaciones más importantes fue el desarrollo de la catarfracto, una unidad de caballería pesada. Los catarfractos eran caballeros fuertemente armados, completamente protegidos con armaduras de metal o cuero, incluyendo los caballos. Su función principal era romper las líneas enemigas y desorganizar las formaciones de infantería. Fueron ampliamente utilizados por los ejércitos seleucidas y partos, entre otros, y se convirtieron en un símbolo de poder en el sistema militar helenístico. Otra innovación importante fue la caballería de los compañeros, que originalmente era una unidad de élite en el ejército de Alejandro. Tras su muerte, varios reinos helenísticos, particularmente los Ptolomeos en Egipto, intentaron replicar el éxito de esta fuerza de caballería. Estos caballeros generalmente estaban equipados con armaduras más ligeras y entrenados para realizar cargas rápidas y decisivas que pudieran explotar debilidades en las formaciones enemigas. A menudo se utilizaban en coordinación con la falange, atacando los flancos del enemigo y proporcionando flexibilidad táctica. El uso de arqueros montados también se convirtió en una característica más prominente de la guerra helenística. Estos arqueros, especialmente los de las provincias orientales, fueron muy efectivos al hostigar a las tropas enemigas, desorganizar formaciones y obtener inteligencia. La capacidad de disparar flechas mientras iban a caballo les otorgó una ventaja significativa sobre la infantería y la caballería tradicional. 3. Innovaciones en la guerra de asedio. El período helenístico también se caracterizó por avances significativos en la guerra de asedio,
A medida que los reinos helenísticos expandían sus territorios y se enfrentaban a ciudades fortificadas y fortalezas, la necesidad de tácticas y equipos de asedio mejorados se hizo evidente. Una de las innovaciones más notables en la guerra de asedio fue el desarrollo de las torres de asedio, grandes estructuras de madera sobre ruedas, diseñadas para proteger a las tropas que asaltaban las murallas de una ciudad. Estas torres permitían a los soldados escalar las murallas y lanzar ataques contra los defensores con un riesgo reducido. Otro desarrollo importante fue el uso de carros de asedio, que ya se usaban en periodos anteriores, pero que fueron enormemente mejorados durante la época helenística. Estos carros eran más grandes y potentes, a menudo montados sobre ruedas, y estaban diseñados para derribar las grandes puertas de las fortificaciones enemigas. Los ejércitos helenísticos también desarrollaron máquinas de asedio más avanzadas, como las ballestas, grandes ballestas, y los onagros, un tipo de catapulta, que se usaban para lanzar grandes piedras o proyectiles contra las fortificaciones enemigas o las tropas. Estas máquinas de asedio se usaban tanto para abrir brechas en las murallas como para infligir daños a las formaciones enemigas durante los asedios prolongados. Uno de los más famosos practicantes de la guerra de asedio durante el periodo helenístico fue Demetrio Pristro de Macedonia, quien empleó diversas tácticas de asedio durante sus campañas en el siglo III. A ver, todos. Sus innovaciones en el uso de torres de asedio, carros de asedio y otras máquinas se convirtieron en leyenda, y sus avances en la guerra de asedio dejaron una influencia duradera en el desarrollo de la ingeniería militar. 4. Innovaciones navales. El periodo helenístico también vio avances significativos en la guerra naval, particularmente en las flotas del reino ptolemaico en Egipto y el imperio seleucida. El uso de grandes barcos de guerra conocidos como cuatrirremes y quinquirremes, barcos con 4 y 5 filas de remeros respectivamente, se hizo más común. Estas enormes embarcaciones eran capaces de transportar un gran número de soldados, así como una variedad de armas ofensivas, incluidos catapultas, arqueros y marineros. Las tácticas navales de la época enfatizaban el uso de ataques de embestida poderosos, así como el lanzamiento de misiles para romper las líneas enemigas. Otra innovación importante fue el desarrollo del asedio naval, que consistía en el uso de barcos equipados con armas de asedio para atacar las fortificaciones costeras enemigas. El uso de barcos incendiarios, barcos llenos de materiales combustibles y encendidos para destruir las embarcaciones enemigas, también se convirtió en una táctica en la guerra naval. 5. Organización y logística. Los ejércitos helenísticos fueron de los primeros en desarrollar estructuras organizativas más complejas que permitieron una mayor coordinación y logística en campañas militares a gran escala. Una de las innovaciones más importantes fue la creación de ejércitos profesionales. A diferencia de periodos anteriores, donde los soldados eran en su mayoría conscriptos o guerreros a tiempo parcial, los ejércitos helenísticos consistían en soldados profesionales que recibían pagos regularmente y eran entrenados para roles específicos. Esta profesionalización permitió a los comandantes mantener fuerzas más grandes y disciplinadas. La logística también jugó un papel crucial en el éxito de los ejércitos helenísticos. El vasto tamaño de los territorios que controlaban significaba que los ejércitos necesitaban ser abastecidos de manera eficiente a través de largas distancias. Los reinos helenísticos desarrollaron sistemas sofisticados de columnas de suministro, incluidos el uso de animales de transporte especializados como los camellos, que podían transportar suministros a través de terrenos difíciles. Se construyeron caminos militares y a menudo se requería que las poblaciones locales proporcionaran apoyo a los ejércitos mientras se desplazaban por los territorios. 6. Innovaciones estratégicas y tácticas. El periodo helenístico vio el desarrollo de tácticas de batalla más complejas. Por ejemplo, las formaciones flexibles en el campo de batalla se hicieron comunes, donde los comandantes ajustaban sus tácticas según la situación. Uno de los ejemplos más famosos de esto es el uso de la táctica del martillo y yunque, que consistía en una fuerza central pesada, el yunque, que combatía al enemigo mientras la caballería o la infantería ligera en los flancos, el martillo, atacaba los lados vulnerables del enemigo. Los ejércitos helenísticos también dieron más importancia a las tácticas combinadas, integrando infantería, caballería y tropas de misiles en una fuerza de combate más cohesionada.
Esto permitió a los comandantes usar diferentes tipos de unidades de manera que maximizaban su efectividad y explotaban las debilidades del enemigo. Las innovaciones militares de los ejércitos helenísticos fueron producto de la naturaleza cambiante de la guerra durante este periodo. Con los vastos imperios establecidos por Alejandro Magno, los ejércitos helenísticos enfrentaron nuevos desafíos en términos de logística, tácticas y tecnología. La introducción de formaciones de infantería poderosas como la falange, el desarrollo de unidades de caballería avanzadas, innovaciones en la guerra de asedio y la creación de ejércitos profesionales ayudaron a dar forma al panorama militar durante siglos. Estas innovaciones no solo influyeron en las tácticas de civilizaciones posteriores, incluido el Imperio Romano, sino que también dejaron un legado duradero en la historia de la guerra.